¿Alguna vez te detuviste a pensar, no qué roles cumples, no qué funciones desempeñas, no qué necesitan de ti, sino para qué fuiste creado tú específicamente? ¿Quién eres cuando nadie te necesita? Hay un tipo de persona que lleva décadas siendo indispensable para todos, para los hijos que necesitaban ser criados, para el cónyuge que necesitaba apoyo, para los padres que envejecieron y necesitaron cuidado, para el trabajo que necesitaba dedicación, para la comunidad que necesitaba voluntarios, para todos, siempre, con una fidelidad que costó mucho y que rara vez fue completamente reconocida. Y un día a menos N, o un día de crisis, sino un día completamente normal. Quizás un martes por la tarde, cuando no había nada urgente que hacer, llega una pregunta que no tiene respuesta preparada. ¿Y yo? No el yo que cumple roles, el yo que tiene un nombre propio, el yo que Dios pensó antes de asignarle ninguna función. ¿Para qué fui creado yo? Y el silencio que responde esa pregunta es uno de los silencios más incómodos que existen. Quédate, porque Jeremías 29 tiene una respuesta a esa pregunta que no es motivación. Es la declaración de que Dios tuvo pensamientos específicos sobre ti antes de que nadie te asignara ningún rol. Y esos pensamientos no se vencieron cuando cumpliste 40, 50 o 60 años. La identidad disuelta en roles es uno de los fenómenos más comunes y menos nombrados de la vida adulta, especialmente del público de 35 años en adelante. Ocurre gradualmente, sin que nadie lo decida conscientemente. Uno empieza siendo una persona con características propias y va asumiendo roles que demandan cada vez más de ese espacio interior: en padre, a madre, cónyuge, empleado, en cuidador, en voluntario, en líder, y con cada rol que se asume con responsabilidad y con amor. Un poco más del espacio de la identidad propia va siendo ocupado por lo que el rol requiere. No es que sea malo asumir roles. El problema ocurre cuando los roles son todo lo que queda. Cuando uno se mira y ya no puede distinguir entre lo que es y lo que hace. Cuando la pregunta ¿quién soy? Ya no tiene respuesta independiente de las funciones. Cuando todo lo que uno sabe de sí mismo es en relación a lo que los demás necesitan de uno. ¿Hubo alguna vez en tu vida una versión de ti que existía antes de todos estos roles? Algo que te gustaba, algo que te marcaba, algo que eras, no lo que hacías para otros, sino lo que simplemente eras, que ya no recuerdas claramente. Hay un vacío específico que aparece cuando nadie te necesita, cuando los hijos ya se fueron, cuando el trabajo terminó su jornada, cuando la casa está quieta y no hay nada urgente que hacer. Y la conclusión que fue llegando con los años, que a esta altura ya no tiene sentido preguntarse para qué fue creado uno, que es una pregunta de jóvenes, que lo que queda es simplemente cumplir bien los roles que quedan. La reconoces. Sé que no es fácil hablar de esto, porque admitir que uno no sabe quién es fuera de los roles que cumple después de décadas de caminar con Dios, de ser fiel, de servir a otros, parece una confesión de algo que debería estar resuelto a esta altura. Como si haber llegado a los 40, 50 o 60 sin saber la respuesta para que fui creado fuera una falla espiritual. No lo es. Es la consecuencia natural de haber dado tanto a otros que uno dejó de hacerse preguntas sobre sí mismo. Muchos cargan esto en silencio por años, el vacío de identidad que aparece cuando los roles se estabilizan o se van. La pregunta que nunca se formó completamente, porque siempre había algo urgente que atender. La sensación de que hay un yo más profundo que los roles, pero que ese yo ya no sabe dónde está. Hoy abrimos Jeremías 29, y lo que Dios dice ahí no es motivación, es la declaración de que Él tuvo pensamientos específicos
sobre ti antes de asignarte ningún rol, y que esos pensamientos tienen nombre y dirección y un futuro que todavía no cerró. ¿Quién eres cuando nadie te necesita? Imagina a alguien de 52 años sentado en el sofá de su casa un domingo por la tarde. Los hijos ya tienen sus propias vidas. El trabajo de la semana terminó. El cónyuge está en otro cuarto. No hay nada urgente que hacer. Y en ese silencio, que debería sentirse como descanso, llega una incomodidad que no sabe exactamente nombrar. No es tristeza, no es ansiedad. Exactamente. Es una especie de extraesa consigo mismo, como quien mira alrededor y no encuentra nada que le diga quién es cuando no está haciendo algo para alguien. Esa persona pasó 30 años siendo muy buena en ser para otros. Fue padre o madre presente. Fue trabajador confiable. Fue hijo que cuidó cuando los padres se enfermaron. Fue voluntario que sirvió cuando se lo pidieron. Fue cónyuge que se adaptó, que se dio, que sostuvo. Y todo eso fue genuino, fue valioso, fue la expresión de una bondad real. Pero en algún momento, sin que hubiera una decisión consciente, lo que era para otros fue ocupando el espacio de lo que era para sí mismo. Y el resultado es esta extraesa de domingo por la tarde, admirar hacia adentro y no encontrar nada que no sea un rol. Esa sensación no es vacía de Dios, es vacía de uno mismo. Y es más común de lo que parece en personas de fe, justamente porque la fe cristiana honra el servicio, honra el sacrificio, honra el dar. Y cuando esas cosas buenas se convierten en la totalidad de la identidad, el resultado es una persona que sabe muy bien quién es para los demás, pero que ya no sabe quién es para Dios. La creencia que cierra la puerta a la pregunta. La conclusión de que a cierta edad ya no tiene sentido preguntarse para qué fue creado. Uno tiene una lógica que suena a madurez. La vida ya está encaminada. Los roles están definidos. Las décadas de sercio fueron reales. La pregunta sobre el propósito propio es una pregunta de quien está empezando, no de quien ya lleva tanto camino. Esa conclusión tiene 3 problemas. El primero es que confunde el propósito con los roles, y los roles pueden terminar, pero el propósito para el que uno fue creado no tiene fecha de vencimiento. El segundo es que asume que el mejor momento para conocerse es el principio de la vida, cuando en realidad el conocimiento más profundo de uno mismo solo llega después de suficiente experiencia vivida. Y el tercero, el más importante, es que cierra la puerta a lo que Dios todavía tiene por decir sobre quién eres tú. Porque Jeremías 29 no fue escrito para jóvenes en el inicio de su vida. Fue escrito para un pueblo que llevaba 70 años de exilio, para gente que había vivido suficiente como para creer que el tiempo de las promesas ya había pasado. Y es precisamente a ese pueblo el que pensó que la pregunta ya no aplica a su caso, al que Dios dice: yo tengo pensamientos sobre ustedes, pensamientos de paz, pensamientos que siguen siendo válidos aunque ya no sean jóvenes, y aunque el exilio lleve décadas. Dios no se fue, no se fue de quien pasó 30 años sirviendo a otros y perdió el hilo de quién era. No abandonó a quien cumple bien sus roles, pero ya no recuerda la versión de sí mismo que existía antes de que los roles lo definieran. Y lo que tiene para decirle a esa persona en Jeremías 29 no es una exhortación a esforzarse más, es la declaración de que los pensamientos de Dios sobre esa persona siguen activos
siguen teniendo dirección, siguen apuntando hacia un futuro que no se agotó con ninguno de los roles pasados. Jeremías 2, las 9 y 11, pensamientos específicos, no genéricos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. Jeremías 2, las 9 y 11. Fíjate en la gramática personal de este versículo. No dice, yo tengo pensamientos sobre la humanidad en general. Dice, a los pensamientos que tengo acerca de vosotros, en plural, que apunta a cada persona individualmente. Dios no te incluyó en un plan genérico en T, pensó a ti, con nombre propio, con características específicas, con una manera de ser en el mundo que es únicamente tuya y que nadie más puede reemplazar. La palabra hebrea que se traduce como pensamientos aquí es makashaba, que en el hebreo bíblico no es solo una ocurrencia mental, sino un diseño deliberado, un plan con detalles, una intención que tiene forma. Dios no improvisó tu existencia, la diseñó Han, y lo que diseñó fue algo específico, no un rol genérico de padre confiable, trabajador, responsable, sino una persona única con una manera de ver, de sentir, de crear, de conectar, de contribuir, que no existe de la misma manera en ningún otro ser humano. Y los pensamientos que tiene sobre ti no son de mal, son de paz. La palabra hebrea shalom, que no es solo la ausencia de conflicto, sino la plenitud de todo lo que fue diseñado para ser. La intención de Dios para ti es que llegues a la plenitud de lo que Él diseñó, no de los roles que asumiste de lo que eres. Hay otro texto que ilumina esto. Desde el Nuevo Testamento, Efesí, Usdois y Des, dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas en hechura. La palabra griega es poema, de donde viene nuestra palabra poema. Tú eres la obra de arte de Dios, no una producción en serie, un poema, con estructura única, con ritmo propio, con palabras que solo existen en esa combinación en ti. La diferencia entre rol y llamado, los roles son funciones que se asumen. El llamado es la expresión de quién eres. Los roles terminan en los hijos crecen, el trabajo se jubila, los padres fallecen. El llamado no termina porque no depende de las circunstancias externas, sino de la naturaleza de quién eres. Y esa naturaleza, diseñada específicamente por Dios, antes de asignarte ningún rol, sigue siendo válida a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. El problema de haber confundido identidad con roles es que cuando los roles cambian, o cuando los hijos se van, o cuando el trabajo se reduce, o cuando el cuerpo ya no puede hacer lo que hacía, uno queda con la sensación de haber perdido quién era. Pero no perdías quién eras. Perdiste la máscara de los roles que ocultaba quién eras debajo. Y lo que quedó cuando la máscara se cayó no es el vacío. Es la persona que Dios diseñó antes de que los roles existieran. Descubrir esa persona a los 50 años no es tarde. Es el momento exacto, porque tiene suficiente experiencia vivida para saber que le da vida genuina y que simplemente cumple. Suficiente claridad para distinguir entre lo que los demás necesitaban de ella y lo que Dios puso en ella antes de que nadie necesitara nada. Respira, anda despacio. Deja que los pensamientos que tengo acerca de vosotros aterricen como algo personal y específico, no genérico, no el plan general de salvación. Los pensamientos sobre ti con el nombre propio que Dios conoce desde antes de que nadie te asignara ningún rol. Hay algo en ti, una manera de ser, un tipo de contribución,
una forma de ver el mundo que reconoces como propiamente tuya y que los roles de las últimas décadas no terminaron de expresar. No tiene que ser claro todavía. Solo tiene que ser honesto. Una sola cosa para hoy. Una sola cosa. Permítete hacerte la pregunta. No tienes que responderla esta noche. Solo tienes que dejar de cerrarte a ella, con la conclusión de que ya es tarde para preguntarla. ¿Quién soy yo cuando nadie me necesita? ¿Qué hay en mí? ¿Qué es de Dios? Y no simplemente de los roles que asumí. Esa pregunta menos abierta, sin presión de respuesta inmediata, es el comienzo de lo que Jeremías 29:11 promete. Vamos a reflexionar ahora juntos. Quiero quedarme aquí contigo con 4 preguntas que ningún rol te puede responder. Solo tú, la persona que Dios pensó antes de asignarte cualquier función, que era verdad sobre ti antes de que los roles te definieran. Piensa en la persona que eras a los 17, 20, 22 años. Antes de que las responsabilidades mayores llegaran, ¿había algo que te encendía genuinamente? Algo que hacías, no porque alguien lo necesitara, sino porque era lo que tú eras. Eras una manera de ver las cosas, un tipo de curiosidad, una forma de conectar con las personas, algo que creabas, o pensabas, o sentías que era propiamente tuyo. No tiene que ser una habilidad productiva. Puede ser una manera de estar, una sensibilidad hacia algo, una capacidad de presencia en ciertos momentos, algo que los demás no tenían de la misma manera. Eso que eras antes de que los roles llegara, menos aún, si está cubierto de capas, todavía está en ti, porque el diseño de Dios no desaparece en espera. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por quien eres y no por lo que los demás necesitan? Esta pregunta puede doler un poco, porque para algunas personas la respuesta es hace tanto tiempo que ya no recuerdan. El último libro que leyeron por placer genuino y no por utilidad. El último momento en que salieron a caminar. No para hacer ejercicio, sino simplemente porque querían estar afuera. La última vez que hicieron algo sin preguntarse, primero, si era útil para alguien más. Esa ausencia no es egoísmo acumulado, ni es llamado al narcisismo. Es el indicador de cuánto de la identidad propia fue siendo sacrificada en el altar de los roles. Y nombrarla sin condena, simplemente verla, es el primer paso para recuperar algo que Dios puso en ti y que los roles cubrieron con su urgencia. No estás perdiendo la fe, estás cansado. Han cansado de vivir únicamente para funciones. Y ese cansancio, que no tiene un nombre fácil, porque nadie enseñó que la identidad disuelta en roles es un tipo de fatiga espiritual real. Es la señal de que hay algo en ti que todavía quiere ser nombrado. Algo que el diseño de Dios no abandonó, aunque los roles lo cubrieran. ¿Qué contribución podría hacer al mundo que nadie más puede hacer exactamente de la manera en que tú puedes hacerla? No desde los roles, desde quién eres. Hay una manera de estar con otros que es específicamente tuya. Una forma de escuchar, de ver, de acompañar, de crear, de sostener, de nombrar las cosas que no existe de la misma manera en ningún otro ser humano. Esa contribución única que Efesios llama las buenas obras que Dios preparó de antemano, no tiene fecha de vencimiento. Alguien en tu vida está esperando algo que solo tú puedes darle. No el rol de padre o madre o líder, la presencia específica de quién eres, la manera de mirar que es tuya, la capacidad de decir algo que nadie más dice de esa manera. Eso sigue siendo relevante a los 55. Sigue siendo necesario a los 62. Sigue siendo el diseño de Dios activo
en este momento. ¿Estás dispuesto a hacer la pregunta, aunque todavía no tengas la respuesta? Porque la trampa más grande de esta creencia, a mi edad, ya no tiene sentido preguntarse eso. Es que cierra la puerta antes de que la respuesta pueda llegar. La respuesta a para qué fui creado rara vez llega en un instante de revelación. Llega gradualmente, a través de la honestidad de quien está dispuesto a hacerse la pregunta, aunque no tenga certeza de lo que va a encontrar. Dios no necesita que llegues con la respuesta preparada. Necesita que dejes de cerrar la pregunta, que abras el espacio donde sus pensamientos sobre ti, los que tiene desde antes de que nadie te asignara ningún rol, puedan empezar a llegar. Esa apertura, pequeña, honesta, sin presión de respuesta inmediata, es el acto de fe más concreto que hoy puedes dar. Muchos cargan esto en silencio, por años. La sensación de no saber quién son, fuera de los roles. El vacío de identidad, que aparece cuando la casa está quieta y nada urgente llama la atención. La pregunta que nunca se formó completamente porque siempre había algo más urgente a que atender. Esta meditación está aquí para decirte con claridad que esa pregunta es completamente legítima, que no es egoísmo hacerla, que Dios tiene pensamientos específicos sobre quién eres tú, Ann, y que esos pensamientos son de paz y no de mal. Para ti, con el nombre con que Él te conoce. Vamos a orar. Esta oración es diferente a las que hicimos en marzo. No es una oración de entrega de cargas, es una oración de recuperación, de volver a encontrarse, de pedirle a Dios que muestre quién eres tú, no quién eres para los demás, sino quién eres en el diseño que Él hizo antes de que nadie te asignara ninguna función. Cierra los ojos, suelta los hombros, respira profundo, despacio, y llega con la pregunta que lleva tiempo sin hacerse, con la identidad que los roles cubrieron, con vacío de domingo por la tarde. Todo eso es bienvenido aquí. Padre, llego esta noche con algo que lleva tiempo sin espacio para existir. La pregunta sobre quién soy yo, no quién soy para los demás, no qué roles cumplo, no cuáles son mis responsabilidades. ¿Quién soy en el diseño que tú hiciste antes de que ninguna de esas cosas existiera? ¿Quién soy cuando nadie me necesita? ¿Quién eres tú que me piensas y que pensaste cuando me pensaste a mí? Ha pasado mucho tiempo desde que me hice esa pregunta con honestidad. Los roles llegaron y fueron ocupando el espacio, y cada uno fue bueno, fue real, fue la expresión de una fidelidad genuina. Pero en algún momento dejé de saber quién era debajo de los roles, y durante mucho tiempo concluí que ya era tarde para preguntarlo, que a esta altura lo que queda es simplemente ser buen padre, buen cónyuge, buen trabajador, buen creyente, y que preguntarme ¿para qué fui creado? Yo era una pregunta de jóvenes, no mía. Pero esta noche tú me dices que tienes pensamientos sobre mí en específicos de paz, y que esos pensamientos no tienen fecha de vencimiento. Llego a esa declaración con todo lo que tengo y con todo lo que no sé, Padre. Quiero confesar algo que me cuesta reconocer. Pasé mucho tiempo siendo, para otros, sin saber bien quién era para mí mismo. Cuidé a los que necesitaban cuidado, sostuve a los que necesitaban sostener. Serví donde se necesitaba servicio. Y todo eso fue verdadero. Fue el fruto de una fe real y de un amor real. Pero, en el proceso, gradualmente, sin decidirlo, fui cediendo el espacio de mi identidad propia a las necesidades de los demás. Y llegué a un punto donde ya no sé claramente qué hay en mí que sea propiamente mío, y no simplemente la suma de los roles que asumí. Confieso también la creencia que cerró la puerta a esta pregunta, que a mi edad ya no tiene sentido preguntarse
para que fui creado, que los años mejores ya pasaron, que lo que me queda es seguir cumpliendo bien lo que ya tengo asignado y no hacer preguntas inconvenientes sobre identidad y propósito. Esa creencia que suena a madurez, pero que en realidad es el cierre de una puerta que tú todavía tienes abierta. La traigo a ti esta noche para que puedas abrirla de nuevo. Padre, te pregunto esta noche, con honestidad, ¿para qué me creaste? No como pregunta retórica, como la pregunta genuina de quien está dispuesto a escuchar la respuesta, aunque cambie cosas. No necesito escucharla completamente esta noche. Solo necesito abrir el espacio donde la respuesta pueda empezar a llegar. El espacio que los roles ocuparon y que esta noche quiero dejar libre para tú, que pusiste en mí antes de asignarme ningún rol. ¿Qué manera de ver el mundo, de sentir, de crear, de conectar, de contribuir, es específicamente mía y no simplemente lo que las circunstancias me fueron exigiendo? ¿Qué hay en mí que es el poema que tú escribiste? La hechura de la que habla Efesios, que todavía no se expresó completamente, porque los roles no le dieron suficiente espacio. No espero la respuesta completa esta noche, solo la apertura a la disposición a escuchar. La decisión de dejar de cerrar esta pregunta antes de que tú puedas responderla, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, Padre. Recibo eso esta noche como declaración sobre mí. Tú me piensas, no en general me piensas a mí, con el nombre que tú me conoces, con las características que tú diseñaste, con el propósito que tú preparaste de antemano. Y esos pensamientos son de paz and shalom, la plenitud de todo lo que fue diseñado para ser. Recibo eso como verdad, aunque todavía no lo sienta completamente. Recibo que el diseño que tú hiciste de mí no expiró con los 40 años, ni con los 50, ni con los 60. Recibo que haber vivido tanto para los demás fue bueno y fue real, y que eso no me impide descubrir ahora quién soy, también para tu Anne. Que el poema que escribiste no terminó de ser leído, solo porque los roles lo taparon por un tiempo. Soy alguien a quien Dios pensó, no una función, no un conjunto de roles en alguien, con nombre específico en el conocimiento de Dios, con características que Él diseñó deliberadamente, con una manera de ser en el mundo que no existe de la misma manera en ningún otro ser humano, con pensamientos de paz que Dios tiene sobre mí y que siguen siendo válidos y activos en este momento. No soy la suma de mis roles, soy más que eso. Soy el poema de Dios, la hechura única, el diseño deliberado, el ser pensado con amor antes de que existiera cualquier rol. Y eso, aunque todavía no lo vea completamente, aunque la pregunta todavía no tenga respuesta completa, a menos ya es una declaración de identidad que no depende de lo que hago para nadie. Padre, dame la disposición de seguir haciéndome esta pregunta en los días que vienen, no con urgencia de respuesta inmediata, con la paciencia del que sabe que el diseño de Dios se revela gradualmente, a través de la honestidad y del silencio, y de los momentos en que uno deja de hacer para simplemente ser. Dame los ojos para reconocer en mí lo que tú pusiste antes de los roles, la manera de ver que es mía, la sensibilidad que nadie más tiene de la misma manera, la contribución única que solo yo puedo hacer, no para reemplazar los roles que siguen siendo reales y buenos, sino para llenarlos desde algo más profundo que la obligación, desde el quién soy, no solo el que hago. Y dame la convicción
de que no es tarde, que a esta edad, con todo lo que llevo vivido, con toda la experiencia acumulada, con la claridad que solo viene después de suficiente tiempo, este es en realidad el mejor momento para descubrir quién soy en el diseño de Dios. No el último momento, el mejor, porque ahora tengo todo lo que necesito para reconocerlo. Amén. Quédate, deja que los pensamientos de paz de Dios sobre ti empiecen a aterrizar. Los roles siguen, en las responsabilidades siguen, nadie te está pidiendo que abandones nada. Pero algo cambió esta noche. La pregunta ya no está cerrada. El espacio que los roles ocupaban ya tiene una grieta por donde puede entrar la respuesta de Dios sobre quién eres tú, sus pensamientos, sobre ti, de paz, de propósito, de un futuro que todavía no se agotó. Ahora tienen un poco más de lugar para llegar. Y eso es suficiente para hoy. No necesitabas una revelación completa. Necesitabas abrir la pregunta y la abriste. No estás perdiendo la fe. Estás cansado. Han cansado de ser para todos, sin saber quién eres para tú mismo. Cansado de la identidad disuelta en roles. Y esta noche diste el primer paso hacia el diseño que Dios hizo de ti antes de que ningún rol existiera. Ese paso, pequeño, honesto, sin la presión de tener todo resuelto, ya es diferente de quién eras cuando empezaste a escuchar. Mañana hablamos del momento exacto en que dejaste de escuchar tu llamado. No porque fuera incorrecto, porque algo o alguien fue más ruidoso que él. ¿Y cómo volver a oírlo? Antes de salir, escribe en los comentarios una sola palabra que describe algo de ti que existe antes de todos tus roles. Solo una, la que te viene primero, la más honesta, porque hay alguien leyendo que lleva años sin poder nombrar eso. Y tu palabra puede ser la que les devuelva el espacio para hacerse la misma pregunta.